Cambiaron las entradas de banco, cambiaron los movimientos de efectivo, pero no cambió mi ganancia. Entonces, el estado de resultados debe mirarse no como los flujos del efectivo de entradas y salidas, sino verdaderamente con los elementos que lo componen. ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto me costó venderlo? ¿Y cuál es mi estructura para operar como empresa? ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta. Habíamos ya platicado nuestros primeros acercamientos a los estados financieros. Hoy tenemos un tema imperdible. Hoy vamos a platicar de uno de los estados financieros que más le interesan a todo empresario. La importancia de cada estado financiero no demerita el otro. Acuérdate que el video anterior aprendimos que son diferentes ópticas de una misma realidad económica. Así que no es que haya un estado más importante que otro, sino que se tienen que leer en su conjunto. Y este es uno de los estados financieros más interesados, que más le interesan al empresario, pero veremos en pláticas posteriores que puede tener algunos puntos a considerar. Vamos a hablar del estado de resultados integral. Hace muchos años este estado solo se llamaba estado de resultados. La normatividad contable le agregó un tema de estado de resultado integral para darle dolores de cabeza a los contadores. Mentira, solo lo hace porque hay una segregación de operaciones que pueden estar sujetas al tiempo en el que se logren capitalizar o que se logren convertir en recursos económicos. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Si yo poseo acciones de una sociedad que ha tenido utilidades en los últimos años, pero no las ha repartido, las acciones que poseo cada vez tienen derecho a más dinero, a esas utilidades que en la proporción de mis acciones y a los derechos patrimoniales que corresponda, me pertenecen. Pero si la sociedad empieza a perder en el futuro, puede ser que esa sobrevaloración que tuvieron las acciones pues se va a ir desinflando y nunca las conseguí. Entonces, si bien hubo utilidades, estas nunca las vi convertidas en dinero. Ese es uno de los temas que se va separando en esto que hoy se llama el estado de resultados integral. Pero vamos a partir desde los puntos básicos del estado de resultados. Se puede hacer en dos incluso, el normalito o simple y luego las partidas integrales, o se le pueden poner al final al estado. Pero en este objetivo de estas charlas a las que me acompañas, quiero nada más partir de dos elementos básicos, que es la estructura en planos generales del estado de resultados. Y para esto, permíteme hacer un ejercicio que normalmente lo hago cuando tengo oportunidad de compartir clase a estudiantes de pues no necesariamente de la carrera, porque a veces me ponen ingenieros que después de tomar clase conmigo ya se quieren volver contadores. Son cosas que pasan, yo no lo puedo evitar. Vamos a partir de un ejemplo que me gusta mucho, me parece muy ilustrativo. Me contrataron para crear un análisis financiero. Entonces yo dije, claro que sí, con mucho gusto, de esas cosas a mí me gustan, me encantan, pero yo cobro por adelantado, porque pues no le iba a decir yo al cliente, no tengo en qué hacerlo y no lo iba a hacer en papel. Entonces necesito comprar una computadora y yo le dije, ¿qué crees? Yo cobro por adelantado. Hombre, señor Bird, se ve usted una persona seria, decente, qué bárbaro. ¿Cómo no por adelantado? Tenga el 100% del ¿cuánto me va a cobrar? 100,000 pesos. Tenga usted esos 100,000 pesos. Ya, me dieron 100,000 pesos porque vendí un análisis financiero. Me llevó todo el año a hacerlo. Y lo primero que hice cuando recibí los 100,000 pesos fue correr. No, desafortunadamente no tengo una papelería o tienda en línea que me represente. Bueno, tenemos una empresa que vende equipo de cómputo aquí en el grupo IPS. Fui a correr a esta empresa y les compré una computadora. Y me dijo, ¿cómo no? Pero, señor, usted se está llevando una computadora de jugador, de gamer, ¿no? Entonces me vendieron una computadora que me costó 30,000 pesos. De los 100,000 ya usé 30,000. Y pues me encerré en mi habitación. Durante 12 meses estuve trabajando día y noche, hasta que terminé el 31 de diciembre mi reporte. Y fui corriendo, todavía los alcancé en la oficina antes del brindis, se los entregué. Ahí está su reporte, sus 100,000 pesos fueron la mejor inversión que pudieron hacer. Hombre, de aquí se van a ir
hasta el cielo con las conclusiones que les estoy proporcionando. No de humor negro, sino hasta el cielo, porque van a crecer su empresa a niveles estratosféricos. Y entonces la gran pregunta es, ¿cuánto gané? Podrás estar pensando que gané 70. 100 que me pagaron, aunque fue por adelantado, ya no importa si fue por adelantado o no, porque ya entregué el servicio, ya entregué el informe, ya concluí, ya no tenemos parte. Entonces me gané mis 100 bien ganados, honestamente, trabajo honesto. Pero fui y compré una computadora que me costó 30,000. La pregunta es, ¿cuánto gané? Podrás estar pensando en 70. Había costado 35 en mi primera idea, pero me hicieron un descuento porque acuérdense que era una empresa del grupo, quedó en 30. Entonces podrás pensar que gané 70, pero no, porque de acuerdo a lo que hablamos la sesión anterior, el video pasado, tú te acuerdas que tengo un cuadro que se llama activo no circulante, que el activo son todos mis bienes y derechos y la computadora es mía. Y me sirvió para este informe, pero también me va a servir para el informe que otro cliente me pida en el futuro. Y para otro, y ¿qué tal que me dejo de dedicar a hacer informes y hago videos de TikTok? Y entonces también me va a servir para editar. Así que los 30,000 no es un costo o un gasto del servicio que cobré y que hice. Los 30,000 son parte de mis bienes. Yo convertí mis 100,000 pesos de dinero en un banco a que en el banco se quedaran 70, pero ahora tengo 70,000 en el banco y una computadora. Entonces, ¿cuánto gané? Podrás estar pensando 0, porque si tenías 100,000 en el banco, sacaste 30 para convertirlos en una computadora, pues tienes 70 en el banco, 30 en la computadora y una ganancia de 100,000 para que quede el balance, ¿no? Justamente todo balanceado, todo equilibrado. Tampoco porque la computadora yo ya no la puedo convertir en dinero por 30,000 pesos. Si yo la intento vender, hoy ya no vale 30,000 pesos. Pero no porque no valga 30,000 pesos, sino porque al estar usada, la capacidad de generar flujos de efectivo se va disminuyendo por su uso, porque las piezas se queman, porque las garantías se vencen, por 20 razones. Pero yo no la voy a convertir en 30,000 pesos. Tal vez la voy a convertir en 20,000, tal vez la voy a convertir en 10,000, depende cuánto tiempo pase en el momento en que yo decida convertirla en dinero otra vez. Entonces, ¿cuánto gané? Y la respuesta correcta es lo que tú quieras. O sea, sí, pero con ciertas reglas. Permíteme contarte una historia, una anécdota. Había un grupo de empresarios que querían buscar quién era la profesión más exacta, matemáticamente hablando. Y entonces hicieron un gran concurso y ya estaban los 3 finalistas y el primero era un ingeniero. Y entonces sentaron al ingeniero en las oficinas y le dijeron, a ver, tiene todo el día, le queremos el número exacto de cuánto es 2 más 2. Y el ingeniero se puso a hacer sus diferenciales y sus integrales y todas esas cosas muy avanzadas de los ingenieros y determinó, no, pues 2 más 2 en realidad es 4.0026. No, bueno, pues nos quedamos sorprendidos con la exactitud. Luego llamaron a un arquitecto y el arquitecto igual 2 más 2, ¿no? Y se pone a hacer sus cálculos. No, pues 2 más 2 en realidad es 3.990016. También es muy exacto, pero ninguno dijo 4, que era lo que pensábamos todos. Y entonces llaman a un contador, que era el tercer finalista, y el contador simplemente se levanta de la silla, cierra persianas, cierra puertas, se sienta y les dice, ¿cuánto quieres que sea? Y aunque es de una manera un poco burda, tratando de ser simpático, la realidad es que los contadores en este tipo de cosas tenemos un margen de juicio profesional. Tenemos que sacar una bolita de cristal e identificar cuánto verdaderamente de los 30,000 ya convirtió el dinero que esperaba que convierta y cuánto a lo largo de estos próximos años me va a seguir generando dinero. Y con base a esos cálculos, yo tendré que ir registrando ese uso del equipo en costos y gastos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decir, de mi computadora que costó 30,000, ¿cuánto tiempo me va a durar? Les decíamos en el curso pasado, en el video pasado, a nosotros los contadores nos duran hasta 10 años.
Oye, pero es que el SAT te deja deducirlo al 30%, y si eres, ¿cómo se llama? El régimen simplificado de confianza, hasta más. Sí, pero aquí no estamos hablando del SAT, estamos hablando de la información financiera y yo sé que esta cosa me va a durar 10 años. Así que yo le voy a dar registros financieros de 10 años. El efecto que haga para los impuestos y para la ganancia y el pago del impuesto sobre la ganancia, esa es otra historia. Aquí estamos pensando en financieros. Acuérdate que el fiscalista de hoy en día da cursos de cómo llenar declaraciones anuales. Aquí estamos hablando de información financiera. Así que lo primero que tengo que decir es esto me va a durar 10 años y en 10 años de los 30,000 que me costó me van a dar 1,500 pesos por ello. ¿Cómo lo sabes? Por historia de la empresa, historia que he visto en otras empresas, por evaluación hoy de cuánto cuesta una computadora de hace 10 años, voy a recibir 1,500 pesos. Entonces, sé que nada más cuando pasen los 10 años, mi activo, que valió 30,000 desde un origen, en 10 años debe decir que vale 1,500. Y entonces yo la voy a poder vender y me van a dar 1,500. Así sea el del fierro viejo que venda, voy a recibir 1,500. Ya lo decreté. Oye, recibí 2,000. Bueno, pues ya ahí sí habrá una ganancia por activos, pero la realidad es que el contador, y aquí debo ser honesto, en México los contadores somos muy pragmáticos, muy simplistas, y si nos agarramos nunca a preguntar cuánto tiempo te van a durar tus bienes, ni cuánto crees que puedas conseguir por ellos, sino que le hacemos la aplicación financiera con las bases que el fisco puso para la deducción de estos bienes. Ya hablaremos de los impuestos en futuros videos. La realidad es que solamente en 10 años mi activo que valió 30 deberá valer 1,500, porque eso es lo que voy a poder convertir en dinero. Así que a lo largo de 10 años deberé ir quitando, desinflando ese activo de 30,000 sistemáticamente, paulatinamente, para que al paso de los 10 años valga 1,500. ¿Cómo me encanta complicarme las cosas? Porque ahora tengo que pensar, quiere decir que debo llevarme 28,500 pesos a desinflar el activo y lo voy a desinflar con el registro de lo que me ha dado. No de lo que me ha dado ganar, de lo que me ha dado en general, costos y gastos. Entonces me quedan 28,500. Lo primero que los contadores tenemos que hacer es tomar tus activos, saber cuánto tiempo te van a durar y saber cuánto te van a pagar por ellos cuando te deshagas de ellos. Oye, yo los voy a donar. Bueno, pero tienes que decir cuánto en ese momento es el valor que el mercado pagaría por ellos. Si los terminas donando, otra historia será. 28,500 me lo tengo que llevar paulatinamente en 10 años. Así que este proceso de ir desinflando el activo se llama depreciación. Normalmente se le dice que depreciación es la pérdida del valor de los bienes. Estos bienes, estas inversiones, este dinero que yo convierto en bienes para que me hagan ganar más dinero, también se le conocía como activo fijo. Y antes el activo se separaba en tres: activo circulante, fijo y diferido. Hoy es circulante y no circulante, como lo vimos en el video pasado. Pero estos activos fijos entonces se deprecian. Insisto, no significa verdaderamente la pérdida del valor del dinero o del bien. Significa el registro sistemático, confiable y paulatino de cómo mis bienes, cómo el dinero que yo convertí en bienes, cómo el dinero que yo renuncié a que sea dinero, me están dando a generar más dinero. Y eso es lo que verdaderamente va a afectar a resultados. Cuando yo pregunté la primera vez cuánto gané, la mayoría de las personas suelen pensar que gané 70, porque asumimos que esos 30 que salieron de dinero fueron un gasto o un costo. Pero no es así, es un bien al que yo renuncio en tener dinero para convertirlo en una cosa que me va a ganar más. Pero esa cosa que me va a ganar más se va a agotar, se va a terminar la capacidad de que me haga ganar más. Así que paulatinamente voy a ir llevando en este ejemplo 28,500 a costos y gastos. Eso significa que si va a durar 10 años, me estoy llevando 2,800 pesos por año. Entonces, si yo gané 100 y la depreciación de mi inversión de 30,000 es 2,800 en un año, entonces lo que verdaderamente gané es
97,200. 97,200 es lo que verdaderamente gané. ¿Dónde está? 70,000 en el banco, 30,000 en un bien, pero un bien que ya utilizó, que ya dejó, que ya rindió en una décima parte, que vale 2,800. Entonces se disminuye, se desinflaron mis 30,000 en 2,800. Y eso es lo que verdaderamente gané. El siguiente año me vuelven a contratar, me dicen, oye, tengo una empresa filial, hazme el mismo análisis. Le digo, pues no te puedo hacer el mismo análisis porque son empresas distintas. La tuya tenía inventarios, esta no. La otra vendía cosas fijas, tangibles, que se pueden medir, tocar, oler, sentir. Esta otra no, esta vende servicios. Entonces, no te voy a hacer el mismo análisis. Ahora te voy a cobrar, bueno, te lo voy a dejar en el mismo valor, 100,000. Pero ahora ya no tengo que ir a comprar una computadora. Entonces mi cuenta de banco que tenía 70, ahora tiene 170,000. Y como ya no tuve que comprar computadora, termino mi informe, voy, se lo entrego y ya acabé. ¿Cuánto quedó en el banco? 170,000. ¿Cuánto gané? Los mismos 97,200. ¿Por qué? Porque es un año más de mi mismo equipo que se vuelve a convertir costo y gasto. No los 30,000 que fueron la primera salida de efectivo, solamente la parte en que este activo se va desinflando. Y así voy determinando un verdadero valor de lo que estoy ganando. En dos casos vendí lo mismo, en dos casos gané lo mismo, pero en cada caso mi cuenta de banco se movió de manera distinta. En el primero solo creció 70,000, en el segundo caso no necesitó salir dinero y creció los 100,000 completos. Cambiaron las entradas de banco, cambiaron los movimientos de efectivo, pero no cambió mi ganancia. Entonces, el estado de resultados debe mirarse no como los flujos del efectivo de entradas y salidas, sino verdaderamente con los elementos que lo componen. ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto me costó venderlo? ¿Y cuál es mi estructura para operar como empresa? Vamos a ver a nuestra presentación y aquí podemos verlo graficado de este modo. Tenemos primero dos elementos fundamentales que es los ingresos y los costos. Los ingresos es la venta de productos o bien lo que cobramos por servicios y los costos que están clasificados en tres elementos. Bueno, aquí no está la clasificación, aquí tenemos tres ejemplos. Uno es el producto, otro es el empaque, otro es el etiquetado. Los costos se dividen en tres elementos, que es la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos. Los gastos indirectos es algo así como, pues yo compré la mesa simplemente porque me gusta la estética y no por si está hecha con tornillos o pagado con resistol 1850, ¿no? Es indistinto las herramientas que no se ven y que no definen la mesa en sí. A mí me importaba que fuera una mesa de madera y que se viera de madera. Y entonces eso es lo que algún día les enseñaré en mi escritorio. Es toda una cosa ahí muy, muy chistosa. Empieza muy amplio y termina así como en una... Es impráctico como él solo, pero está bien bonito de verse, ¿no? Este resultado, ingresos menos lo que me cuesta, es la fórmula de un negocio. Cada negocio tiene un riesgo y cada negocio es más o menos rentable. Y si tú quieres saber si tu negocio está en valores competitivos, no solo lo tienes que medir en los precios de mercado, también lo tienes que medir en cuántas empresas líderes de la industria en la que estás, cuál es su rentabilidad, cuál es la receta del negocio. Que eso es tu resultado ingreso-costo, lo que te cuesta vender. Pero para poder operar, tienes otra serie de erogaciones, que son los gastos. Como por ejemplo, tenemos al vendedor, tenemos a la secretaria, tenemos al contador, que nunca te puede faltar un contador, ¿verdad? Por los impuestos, ya sabes. Un contador para que te dé esto. Y tenemos, obvio, el director, pues es el más operativo, ¿no? De una compañía, el director, ¿no? O como mi socio, en paz descanse, Jaimito, les llamaba los huesudos,
personas muy, muy delgadas siempre, ¿no? Es decir, no son los que te hacen, no son los que te convierten la venta, pero son necesarios para que se logren esas ventas. Si no tengo una secretaria, ¿cómo le ayudo al vendedor? Si no tengo un vendedor, ¿cómo llego al cliente? El vendedor es un gasto estructural. Mientras mejores vendedores tenga, probablemente mejores ventas haré, pero no vendo al vendedor, no vendo. Bueno, hay empresas que sí se dedican a eso, y los contadores no saben los dolores de cabeza que a mí me ha pasado con... No, es cierto. Hay muy buenas referencias que tengo. Pero el vendedor no es el producto. El vendedor tiene sus maneras de convencerte de que ese es el producto que necesitas o de que ese es el servicio que necesitas. Pero el producto en sí pues es el costo de venta. El vendedor, la secretaria, el contador, son cosas que necesita una empresa para operar bien, para mantenerse al día, para cumplir con obligaciones con las autoridades del país, con las autoridades gubernamentales, pero no son la razón por la que operas. Yo no contrato a nadie por su buen contador, ¿no? Entonces, por eso les decía a mi socio los huesudos. Aquí entonces tenemos ese resultado, ya se llama la utilidad de operación. Ingreso menos costo es la utilidad bruta o la rentabilidad del giro. Un giro de servicios normalmente tiene una rentabilidad del 50%. Una vez de esa utilidad bruta disminuida de los gastos, entonces queda la utilidad de operación, lo que le vamos a llamar que es la rentabilidad operativa, la rentabilidad que tiene esta empresa en particular. No son todos los casos iguales, pero en empresas comerciales podemos pensar que un gasto operativo entre el 10-15% es razonable. Pero si eres una empresa de servicios y tu gasto operativo es el 40%, habrá que hacer una inspección sobre en qué estás gastando. Y eso es algo bien importante que puede darte tu contador, que son la segmentación de gastos. Nosotros en Grupo IPS tenemos prohibido determinantemente utilizar una cuenta de gastos que se llame no deducibles o una cuenta de gastos que se llame gastos varios, porque entonces voy a llegar a conclusiones absurdas como, oye, ¿en qué estoy gastando tanto en no deducibles? Pues, ¿qué es eso? Una muestra de algunas relaciones de gastos. Sueldos, tiempo extra, cuotas SIMS, mantenimiento, combustible, consumo en restaurantes, que en relación de todas las cantidades que vamos viendo, pues se antoja que es la menor. Consumo en restaurantes, 1,200 nada más. Luego, las depreciaciones, los seguros, los donativos, y aquí aparece la gran cuenta no deducibles. Entonces, pídele a tu contador, oye, cuando me entregues mis estados financieros y me entregues mi segregación de gastos, no me pongas no deducibles. Ese es problema del contador, si lo deduce o no. A mí ponme en qué gasté. Resulta que la normatividad de ISR, aplicable para México 2024, los consumos en restaurantes que estén en una franja de 50 kilómetros a la redonda del domicilio fiscal, si el consumo es dentro de ese circulito, ¿no? Entonces solamente vas a poder aplicar para disminuir tu impuesto el 91.5% de lo que hayas gastado. Es decir, oye, yo vendí 100 pesos, pero tuve que comer una torta de 50 pesos. Entonces gané 50 pesos. Okay. ¿Tienes tu CFDI? Porque hoy eso es lo importante, tener CFDIs, requisitos de forma, aburridísimo. Sí, lo tengo. Ok, ¿tienes tu CFDI? Yo lo que necesito es que esos 50, ¿qué crees? No te los puedes disminuir de tu utilidad para determinar tu ganancia, porque es un consumo en restaurante. Nada más el 91.5% te puedes disminuir de eso. Pues de mis 50 pesos nada más me puedo disminuir 5, sí. Entonces no ganaste, para el pago del impuesto no ganaste 50, para el pago del impuesto ganaste 95 y sobre 95 me pagas. Y del IVA la misma historia. Entonces, pues hay que saber, estos no deducibles están armados principalmente en este ejemplo como parte del consumo en restaurantes. En realidad es la parte no deducible del consumo en restaurantes.
En consumo en restaurantes me estoy gastando 50,000, el doble de lo que pago de nómina. Muy caro le sale comer al director, al vendedor. Bueno, es importante detectar que esta empresa está gastando en consumo en restaurantes. Eso es importante para la toma de información financiera. Y por último, para darle una entrada a nuestro siguiente video que no se pueden perder, quédate con esta idea. Ganar más no necesariamente significa recibir más dinero en tu bolsa. Una cosa es ganar y una cosa es lo que ganas en el estado de resultados integral y otra cosa es el dinero que la empresa genera para que te lo puedas llevar y te lo puedas gastar en tus bienes porque pues, es tu trabajo, es tu apuesta, es tu riesgo. Entonces, no se pierdan el estado de flujo de efectivo en el siguiente video, donde aprenderemos cómo por vender más puedes hasta quebrar la empresa. Te espero. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Yo soy Álvaro Ubir, presidente de Grupo IPS. No olvides seguirnos para mantenerte en sintonía con nuestras actualizaciones. Hasta la próxima.